Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura en este club de lectura. Mi nombre es Marilyn y estamos el día de hoy iniciando la lectura de un nuevo libro. En esta oportunidad vamos a iniciar esta lectura, el Uroboros Maya de Drunvalo Melchizedek. Los ciclos cósmicos completan el círculo, la revelación de la auténtica profecía maya. Es la segunda vez que leo este libro, así que para mí es un placer y un gusto compartir esta información contigo. En este canal hemos leído ya 1, 2, 3, 4. Este vendría siendo, creo que el quinto libro que estamos leyendo. Existe una razón del por qué estamos leyendo este libro después de haber terminado Sobrenatural. Y básicamente la razón es que el Dr. Joe Dispenza concluye el libro Sobrenatural hablando de las tormentas solares y de la capacidad que tenemos como seres de irradiar energía de forma consciente, influenciando el campo cuántico. Así que el día de hoy vamos a empezar con esta nueva lectura. Estaremos alternando con este otro libro de Brian Tracy que se llama Si lo crees, lo creas. Así que bueno, espero que disfrutes de la lectura y vamos a empezar. Como ya es costumbre, a mí me gusta que iniciemos la lectura, preparemos a nuestra mente, a nuestro cerebro con 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando. Tomamos conciencia sobre el momento presente para también dirigir la atención enfocada a esta lectura y que asimismo pueda realmente nuestra mente absorber la información e integrarla. Así que bueno, puedes realizar un movimiento circular con los hombros hacia atrás, hacia adelante, abrir el pecho, espalda recta, mentón relajado. Y empezamos. Inhala, 1, 2, 3, 4. Inhala. Y ahora sí, vamos a leer. Él tiene varios libros, por cierto, así que bueno, voy a leer brevemente la introducción que nos está dando para que agarremos un poquito de más o menos entendimiento de lo que vamos a estar leyendo. Este libro es continuación de mi libro anterior, La serpiente de luz. De hecho, Uroboros significa justamente eso, una serpiente, o sea, como que el círculo eterno, ¿sí? Está muy vinculado a la espiral. La serpiente de luz. Y en él sigo dando a conocer las orientaciones que nos transmiten nuestros antepasados nativos. Estos antepasados son los pueblos indígenas que siguen viviendo en la tierra y que poseen, según creo, las claves de nuestro futuro. En el debate que mantuve a principios del 2011 con el Consejo de Ancianos Mayas de Itza en el Yucatán mexicano, quedó claro que ellos creen que desde los últimos minutos anteriores a la conclusión de estos ciclos, el 21 de diciembre del 2012, los mayas serán completamente transparentes para el mundo. Dejarán de ocultar los secretos que han custodiado durante miles de años y darán a conocer abiertamente al mundo todo lo que saben, pues saben con certeza que tú eres ellos, y lo que te sucede a ti le sucede a los mayas. Los mayas se consideran responsables ante el mundo de aportar a la humanidad la orientación necesaria para que cambie y sea capaz de percibir la realidad única de un modo nuevo, desde el corazón. Dicho de otro modo, quieren ayudarnos a dejar este mundo viejo y a entrar en el mundo nuevo, cosa que ellos consideran imprescindible en este momento histórico. Yo mismo desvelaré abiertamente, a mi vez, la información transmitida por los mayas,
Me propongo ayudar a todos mis parientes en su ascensión y todos somos parientes. Cuando la serpiente blanca se muerde la cola, el Uroboros, y está alineada perfectamente con los ciclos de la Tierra, del Sol y del centro de la galaxia, que también se estarán mordiendo la cola al cerrarse sus ciclos, entonces todo es posible. ¿Reaccionará la humanidad y se trazará un nuevo sueño? Pase lo que pase, estará encuadrado en el orden divino, y cuando se vayan produciendo los hechos, no tardaremos en ser testigos del fruto de los miles de años de preparación por parte de nuestros antepasados. Es posible que esta información nativa se encierre Es posible que en esta información nativa se encierre la esperanza del mundo, pues los antiguos están aquí, ahora, dispuestos a compartir contigo la iniciación a un mundo antiguo de interpretar nuevas vidas cotidianas, distinta de todo lo que os han dicho hasta ahora la sociedad, la religión, los gobiernos y nuestras familias. Estamos en un momento de cambios y la mayoría nos damos cuenta de ello. Te lo digo de corazón a corazón. Prepárate para que tu mundo se abra de maneras inesperadas. In Lakesh. Despertar al modo de percepción maya. La vida siempre se completa a sí misma, por sí misma, en sí misma. No hay otra. Uroboros, un único espíritu, transcurre por toda la vida, en todas partes, y todo está vivo. Una de las cosas más interesantes de este libro es que es un libro que tiene más de, no sé si 15 años, pero tiene un buen de tiempo. Y tú lo lees y es como que está perfectamente adaptado a lo que estamos viviendo y experimentando todos en este momento en la Tierra. La geometría sagrada demuestra que este universo único de estrellas y planetas se creó con forma y proporciones de una esfera sencilla, y podemos verlo igualmente en un círculo. Entendiendo esto, entenderás la importancia de los ciclos. El tiempo es circular, el espacio es circular, las dimensiones son circulares, el tamaño es circular. Hasta las ondas luminosas acaban por volverse circulares todas. Así, cuando concluye un ciclo de 25.625 años y surge un nuevo comienzo, quizá debamos ver y conocer lo que hay de sagrado en cada momento de nuestras vidas cotidianas. Si recuerdas quién eres tú en la danza de los ciclos, ganas inmediatamente en el juego de la vida. ¿Cuál es tu premio? La unidad se desvela a tu alrededor y dentro de ti. La polaridad desaparece, la muerte se domina, la inmortalidad se hace realidad. Y tú cierras el ciclo cuando te das cuenta de que todo lo que te rodea, la naturaleza, está también dentro de ti. ¿No sabes que estás lleno de estrellas? Tú eres lo que conecta lo exterior con lo interior. Y en verdad, lo primero es lo último y lo último es lo primero. In Lakesh, que en maya significa tú eres otro yo y yo soy otro tú. El Uroboros maya, 21 de diciembre del 2012, 11:11 de la noche en Chichén Itzá, México. En ese momento, la Tierra, el Sol y el centro de nuestra galaxia están en línea recta, lo que no volverá a pasar hasta dentro de 25.625 años. Sabed espiritualmente que en ese momento el corazón de la Tierra, el corazón del Sol y el corazón de nuestra galaxia están conectados íntimamente como seres vivos. El nacimiento es inevitable. 22 de diciembre del 2012, 22-12-2012. 2-2-2-2. Comienza un nuevo ciclo. La ventana del cambio global se abre. Primera parte. Romper el silencio. Capítulo 1. La civilización maya está oculta y al mundo exterior le resulta difícil y complicado penetrar en ella. De 20 años a esta parte han surgido muchos consejos mayas y no todos están de acuerdo entre sí,
tal como sucede en otras tribus indígenas del mundo o incluso en todo el mundo en general. El Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala se estableció el año 2000. Preside este consejo un hombre llamado Valerio Canchella. Aunque este hombre se deja ver muy poco, ejerce mucho poder, y a pesar de que los estatutos legales del Consejo establecen que la presidencia durará 3 años, Valerio Canchella lleva en el poder desde la creación del mismo. Otro miembro de este consejo es don Alejandro Cirilo Pérez, que se ha convertido en embajador del pueblo maya ante el mundo. Pertenece a una estirpe de 13 generaciones de chamanes y sacerdotes mayas, y su pueblo lo respeta profundamente. Iluminó al mundo con la luz de los mayas, hablando en muchos países y ante las mismas Naciones Unidas, procurando ayudar a su pueblo, pero procurando también ayudar al mundo entero. Fue también el primer maya indígena que ejerció de embajador del gobierno de Guatemala. Otro maya, don Pedro Pablo Chucpec, también es miembro del Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala. Lo conocí en París, donde él y yo participamos en un debate ante un público de unas 1.100 personas. Comprendí que era un gran hombre desde el momento en que lo conocí y lo sentí en el corazón como a un hermano. A don Pedro Pablo le otorgaron el título de jefe del Consejo de Ancianos Maya de Itza del Yucatán mexicano, pero es un hombre tan humilde que no le da importancia al cargo. Este consejo se creó principalmente para relacionarse con el mundo industrializado. Los Maya Itza son la tribu más numerosa de toda la tierra maya, y no solo se encuentran en México, sino también en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y en otros países. Hay otro maya, Umbatsmen, cuyo nombre completo es Umbatsmena, que es miembro del Consejo de Ancianos Mayas de Itza. Umbats suele residir actualmente en el complejo maya Lol-B, próximo al templo maya de Chichén Itzá, donde los mayas actuales están intentando recordar su saber perdido. Un saber que destruyeron intencionadamente los conquistadores españoles y la Iglesia Católica. En marzo del 2003, un batsman me invitó, junto con los miembros de un grupo mundial que había formado yo, a realizar ceremonias en Yucatán. Mientras tenían lugar estas ceremonias extensas, los jefes mayas que hemos citado establecieron otro consejo que quizá podrá ayudar al mundo algún día. Se llama Consejo de Ancianos de América y ha acogido a unos 300 ancianos indígenas que dirigen las tribus de todo el continente americano. No solo mayas, sino todas las tribus. Aunque pueda parecer que estas tribus indígenas del continente americano están compuestos por gentes sencillas que viven en espesas junglas y cumbres remotas, lo cierto es que guardan dentro de sí una información, unos conocimientos y unos recuerdos que serán preciosos y necesarios para el mundo entero cuando llegue el momento oportuno. Tú llegarás a vivir para entenderlo. Solemos olvidar que el mundo antiguo sigue viviendo dentro de nuestra sociedad y que sigue vibrando hasta hoy con el corazón de la Madre Tierra, con el corazón del Padre Sol y con el corazón del universo, para que se conserve el equilibrio de nuestro mundo frágil. Yo creo que si no fuera por los mayas y por otras tribus del mundo que forman parte de los mayas, viviríamos en un mundo de desorden absoluto, muy superior al que estamos viviendo en nuestros tiempos. Ahora vas a presenciar por medio de los mayas una revelación de conciencia que culminará, según la profecía maya, en el nacimiento de una tierra nueva y de una nueva humanidad. No cabe duda de que la profecía maya es una profecía de gran esperanza y de gran belleza, que empieza a cumplirse el 22 de diciembre del 2012. Pero los mayas también son realistas y reconocen que el ciclo antiguo y el modo de vida antiguo llegaron a su fin el 21 de diciembre del 2012. En este libro explicaremos la ventana de tiempo que se centra en estas fechas. Si queremos entender hacia dónde nos dirigimos en el futuro, debemos recordar nuestro pasado, pues todo lo que hay en el universo se mueve por ciclos, y los recuerdos, los conocimientos, la información y la sabiduría que necesitamos para ascender a la conciencia superior se conservan en el ADN de nuestros antepasados. No podemos dejarlos de lado para aventurarnos a ciegas en el futuro. Las consecuencias serían catastróficas.
disponemos de una oportunidad singular para volver a conectarnos con nuestros antepasados, que siguen vivos en la Tierra y que son los mayas y otros pueblos nativos del mundo. Lo estamos haciendo en último momento, antes de que llegue el gran cambio. Pero si lo hacemos abriendo los corazones, seremos capaces de encontrar el camino que nos conducirá al nuevo mundo y todo saldrá bien. La serpiente de luz continúa. Vamos a empezar con un relato que me dieron los mayas para que yo os los transmitiera a vosotros. Transcurre como un río que serpentea y tiene revueltas, pero siempre discurre hacia el mar, lo que representa para nosotros la ascensión. Estos relatos empezarán a salvar el abismo que separa nuestra comprensión del mundo antiguo y la del mundo moderno. Cambiarán nuestra manera de entender la interpretación que hace el mundo moderno del Sol, de la Tierra y de nuestro universo increíble. Si eres capaz de ver lo que estoy diciendo con el corazón y no con la mente, lo entenderás. Voy a traducir el lenguaje del mundo moderno, lo que me dice el propio pueblo maya. No obstante, todos somos diferentes y todos entendemos las cosas de manera diferente. El lenguaje humano no es perfecto, pero yo tengo la intención de llegar hasta tu corazón, allí donde siento que lo entenderás de manera intuitiva. Guatemala 2007. El calendario maya es el más exacto de los que se han descubierto en la Tierra. Los seres humanos se asombran al saber que un pueblo tribal del mundo antiguo pudo ser más exacto que el mundo moderno con toda su tecnología. Hasta hoy, los mayas siguen midiendo los ciclos del tiempo mejor que la NASA y que la comunidad científica mundial. Y ahora la humanidad se ha dirigido a los mayas para entender esta fecha. El 21 de diciembre del 2012, que tiene tanta importancia en el calendario maya. Y los mayas han respondido. En el mes de julio del 2007, don Alejandro Cerilo Pérez y su mujer, Elizabeth, vinieron a Sedona, en el estado de Arizona, donde vivo yo, para hablar al público de la profecía maya. Al día siguiente se reunieron conmigo. Me hablaron de algunas de las profecías mayas y me pidieron ayuda con esas profecías. Lo primero que había dicho don Alejandro al público era que nada de lo que hemos leído, visto u oído decir acerca de la cultura maya y del calendario maya estaba aprobado por ninguno de los consejos mayas y que por tanto no lo había dicho el pueblo maya. Todo lo que sabemos de los mayas nos lo han dicho las universidades, los gobiernos, las religiones, los arqueólogos o particulares como José Argüelles o incluso algunas personas que son mayas pero que trabajan por su cuenta. Según declaró don Alejandro ante un público de unas 300 personas, ni el Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala ni ningún otro consejo maya había dicho ni una sola palabra al mundo desde hacía 527 años. Afirmaba esto en 2007. Es un silencio muy largo. Los mayas empezaron a romper su silencio en 2007. Se aprecia claramente la gran importancia que debe tener esto para el mundo. Solo los propios mayas pueden decir la verdad acerca de los mayas. La verdad que puedan pergeñar los de afuera, que se limitan a hacer suposiciones o que viven una conciencia que no tiene casi nada que ver con los mayas, esa verdad no puede ser válida. Los mayas quieren haceros saber que el mundo que conocéis, que el mundo donde vivís, no es lo que vosotros creéis. Nosotros, las gentes modernas, creemos que el mundo es real y sólido y que solo los hechos externos pueden cambiarlo. Creemos que es fijo y que perdurará eternamente, estemos presentes nosotros o no. Los mayas quieren hacerte saber que esto no es cierto. El mundo son imágenes creadas por la conciencia y lo puede cambiar la conciencia por medio de las ceremonias, sobre todo la conciencia que está conectada directamente con el corazón humano. Inciso. Me llama mucho la atención que hay dos puntos bien interesantes que conectan a esas dos personas. Tanto a Drúmbalo como al Dr. Joe nos están hablando del corazón. ¿Te acuerdas que el Dr. Joe Dispenza en todos sus libros anteriores está constantemente recalcando, resaltando la importancia de activar el corazón, de conectar con el corazón, que desde el corazón tenemos que empezar a irradiar energía?
Y el otro comentario que quería mencionar, recuerdo que el 2012 sí fue un año para mí muy transformador. Muy transformador. Yo en ese año mi vida cambió completamente. Justamente en ese año es cuando yo me inicié con Osho. Empecé a leer a Osho, empecé a meditar. Y recuerdo que por primera vez en mi vida, en toda mi historia de vida que tengo en este momento, 32 años, pude tener una meditación tan profunda que finalmente supe lo que era poner la mente en silencio. Asimismo, en el 2012 salió una película que se llama 2012, que no sé qué estabas haciendo tú que me estás viendo en este momento en el 2012 y qué pasó en tu vida en el 2012. Pero hay algo que se llama primado negativo. El cine, las películas, Hollywood, son usadas por las élites para implantar ideas, para influenciar el colectivo y para, de cierta forma, crearte la idea de que una verdad, una gran verdad, es pura fantasía. Por ejemplo, estamos entendiendo que algo ocurre en el 2012, ¿sí? Culmina un ciclo, termina un ciclo e inicia uno nuevo. ¿Qué nos mostraron en la película del 2012? El cataclismo. Porque supuestamente lo que nosotros sabíamos del 2012 era que se iba a acabar el mundo. Eso era lo que nos habían dicho. Eso fue lo que se sabía en aquel entonces. ¿Qué pasó? Llegó el 2012, no ocurrió nada de eso, lo que supuestamente nos habían dicho, y pues empezaron a mofarse de muchísimas formas. Entonces, para continuar con la lectura, me encantaría que tuvieras el espacio, que te sentaras y pensaras, ¿qué estaba haciendo yo en el 2012? ¿Cómo cambió mi vida en el 2012? ¿Qué pasó ahí? Luego, si es posible para ti, también hagas investigación, una pequeña investigación de qué significa el primado negativo. Y luego también de que si deseas, te des la oportunidad de ver la película del 2012 y también que te dispongas a agregar en tu agenda, en tu calendario, volver a ver las películas completas de Matrix. ¿Ok? Es una recomendación personal para que toda esta lectura que vamos a leer la llevemos a un nivel muchísimo más allá. Bien. Los voy a introducir ahora en una manera de pensar que solo el mundo antiguo entiende. El mundo moderno apenas entiende de esto de lo que vamos a hablar y en general ni siquiera conoce su existencia. Sin embargo, esta manera de ser es exactamente lo que necesitan ustedes, el mundo moderno, en este momento histórico, pero lo más probable es que no lo sepan. La humanidad se encuentra ahora mismo en una situación muy semejante a la de la mariposa que está a punto de salir de la crisálida. Todo lo que ha conocido va a cambiar y va a surgir un mundo completamente nuevo. Página 26. Drúmbalo. Entonces, ¿por qué tengo que hablar de los mayas yo, que soy un hombre blanco? Para poder dar respuesta a esta pregunta, tendré que contaros un poco de mi vida. Seré todo lo breve que pueda. Como tantos otros habitantes de la Tierra, cuando yo tenía 20 y tantos años, empecé a preguntarme por qué estaba aquí, en la Tierra, y qué significa la vida, qué es este planeta, con su sol brillante, qué pasa verdaderamente en nuestra vida cotidiana. Estaba lleno de preguntas. Todas esas ideas me despertaron tanta curiosidad que fui a la universidad y estudié física y matemáticas. Pero no porque quisiera ser físico ni tener una carrera profesional mejor. Yo creía que los físicos y los matemáticos debían saber lo que son estrellas, lo que son esas estrellas y esos planetas. Hasta que llegué por fin a la conclusión de que los científicos no saben del universo más que yo. Están perdidos y también ellos buscan. Pasé entonces del hemisferio cerebral izquierdo al derecho y me puse a estudiar arte, historia del arte y pintura. Dediqué 2 años al estudio de 20.000 años de historia del arte, desde las cavernas hasta la actualidad, y empecé a entender poco a poco, a través del lado femenino del cerebro, en qué consistía la vida. Pero la verdad seguía siendo enormemente escurridiza. Cuando terminé los estudios universitarios, decidí ponerme a estudiar meditación.
Había oído decir con frecuencia que las respuestas a las grandes preguntas de la vida se encuentran dentro de nosotros mismos y aquello me parecía lógico. En mis primeros intentos de meditación seguí a los hinduistas. Ellos me llevaron a estudiar los mantras, los efectos del sonido sobre la conciencia. Estos efectos fueron tan potentes que advertí que me estaba tomando muy en serio este método para entender la vida. Estando un día sumido en la meditación, me sobresaltó un fenómeno inesperado. Yo no lo había buscado ni pedido. Sucedió sin más. Entraron en la habitación 2 esferas de luz de unos 40 centímetros de diámetro que flotaban juntas por el aire y se desplazaron rápidamente hacia mí hasta que quedaron suspendidas a ambos lados de mi cuerpo y a cosa de 1 metro. Eran unas luces brillantes. Una era de un hermoso color ultravioleta, la otra de un verde muy vivo. Yo no tenía ni idea de qué eran, pero por algún motivo no sentía temor alguno, como si aquello fuera un hecho normal. Y entonces oí estas palabras dentro de mi cabeza, telepáticamente. No somos distintos de ti, somos tú en otro plano de la existencia. Yo no entendí lo que significaba aquello, pero me despertó la curiosidad por la existencia en un plano mucho más centrado y elevado. Aquellas 2 esferas de luz empezaron a guiarme, y ahora que han pasado más de 40 años, las sigo llevando en el corazón y en la vida. En el transcurso de mis relaciones con las 2 esferas de luz, estas me condujeron hasta más de 70 maestros espirituales de todo el mundo. Estudié muchas formas de meditación. Al mismo tiempo, como cosas más relevantes para lo que estudiamos en este libro, las 2 esferas de luz me condujeron también al mundo indígena para que empezara a entender sus costumbres antiguas. Aquellas 2 esferas de luz me hicieron saber al poco tiempo que eran ángeles. Me dijeron que los ángeles eran unos seres sin forma, pero que se revestían de una forma para que los seres humanos pudieran entenderlos de alguna forma. Me dijeron que hacía mucho tiempo solían adoptar la forma de un ser humano con alas, pero que en realidad aquella no era su forma natural. Aunque yo no había mantenido contacto con ningún ángel hasta entonces, su esencia me resultaba tan cálida y tranquilizadora que confié en ellos. Y después de tantos años sigo confiando en ellos. Al poco tiempo de comenzar mi relación con los ángeles, estos me condujeron hasta una tribu de Nuevo México llamada Taos. Yo viví 14 años en la población de Taos o en sus proximidades, conviviendo con los Taos. Uno de mis maestros del pueblo fue un hombre que se llamaba Telus Gutmorning. Cuando lo conocí, tenía más de 90 años y ya ha pasado al otro mundo. Era cabeza de la iglesia Peyote de los Estados Unidos. Y me invitó a ser su discípulo. Cosa rara, no me permitió nunca que tomara peyote. Decía que yo no lo necesitaba. Poco a poco otros miembros del pueblo Taos empezaron a enseñarme sus costumbres antiguas. Unos de ellos se llamaban Juan Concha y era el último jefe del pueblo Taos al que la tribu había otorgado el título del cacique o el líder espiritual. Pero vi cómo se iba desplegando en mi vida de manera innegable el trabajo interior de aquellos nativos americanos. Al cabo de 14 años con los Taos, yo contaba con una información indígena que me cambió la vida. Ya estaba dispuesto para salir a trabajar con otras tribus del mundo, lo cual, según el pueblo Taos, era el propósito para el que había venido yo a esta vida. Entonces el propósito de Drúmbalo realmente era trabajar con otras tribus del mundo. Después las esferas de luz me condujeron hasta los que se llamaban los Anasazi. Estos eran los antiguos que habían vivido antes de los Hopi, de los Sioux, de los Lakotas, de los Cheyennes y de la mayoría de las demás tribus que nos resultan familiares. Bueno, yo realmente ninguna de estas tribus la había escuchado. Me parece que son tribus más de Norteamérica. Las tribus que te conozco son las tribus de Venezuela. Los timotocuicas. Ya.
Por medio de los Anasazi empecé a comprender y a conocer el carácter sagrado de las ceremonias. A través de ellos llegué hasta los mayas. En 1985, las esferas de luz me indicaron, por medio de un hombre llamado Thoth. ¿Sabes quién es Thoth? ¿Sabes quién es Thoth? ¿Sabes quién es Thoth? El antiguo escriba egipcio, que fuera a Yucatán, en México, a estudiar y practicar las ceremonias. Los mayas también han mantenido una larga relación con Thoth, pues era rey de la Atlántida, cuando las mayas vivían allí. Hablaremos de esto más adelante. Momento, porque a mí se me había olvidado esto. ¿Thoth era el rey de la Atlántida cuando los mayas vivían allí? Oh my God. Thoth me llevó a realizar ceremonias en templos sagrados mayas, con nombres tales como Uxmal, Labna, Caba, Chichen Itza, Tulum, Cajulinch y Palenque, e incluso en Tikal, en Guatemala. Aquello fue una iniciación para mí y los mayas de Itza me observaban mientras yo empezaba a trabajar a este nivel. Pocos años después conocí a un batsman, sacerdote y chamán maya relacionado con el Consejo de Ancianos Mayas de Itza y que vive en Yucatán. Umbats empezó a enseñarme la manera maya de entender el mundo, que tenía matices distintos de los de las tribus que yo había conocido en Estados Unidos. A finales de la década de 1990, me invitó a realizar ceremonias con él y desde entonces realizamos ceremonias juntos durante muchos años en diversos templos de Yucatán. Después y durante años me pidieron que interviniera en su consejo, cosa que hice para mantener la amistad con ellos y para entender mejor sus costumbres antiguas. De 2 años a esta parte, el Consejo de Ancianos Mayas de Itza me ha invitado a ser miembro del mismo. En marzo del 2003, un batsman me pidió que fuera con él a México y allí empezamos a realizar ceremonias más profundas con tribus de toda la América Central y del Sur. A medida que yo iba profundizando cada vez más en el mundo antiguo y que me iba acercando a la fuente de la vida, cambiaba mi manera de entender las ceremonias. Solo hace poco tiempo, en 2007, llegué a tener la sensación de haber comprendido lo que significaban las ceremonias para el mundo antiguo. Pero las ceremonias anteriores habían sido un paso necesario para que yo pudiera llegar hasta ese punto, desde el que él podía ir más allá de mi educación recibida como hombre blanco. La evolución de la conciencia. Sabemos que la conciencia humana evoluciona. La ciencia ha documentado esta evolución a través de largos periodos de tiempo. Pero en épocas recientes, el ser humano moderno ha emprendido una evolución acelerada. Aunque la mayoría de nosotros no nos hayamos dado cuenta de ello, muchos seréis conscientes de esta sensación de que el tiempo se acelera, pues lo mismo sucede con la evolución humana. A finales de la década de 1980, los editores de la Enciclopedia Británica publicaron un descubrimiento de primer orden. Si tomamos todos los conocimientos acumulados por la humanidad desde el inicio de nuestra civilización, que comenzó con los sumerios hace unos 6.000 años, hasta el año 1900 después de Cristo, ese mismo volumen de información se duplicaría en los 50 años transcurridos entre el 1900 y el 1950. En este periodo de 50 años hemos adquirido tantos bits de información, si la medimos en términos informáticos, como la que habíamos acumulado en los 6.000 años anteriores. En el transcurso de toda la historia conocida, no había sucedido jamás nada semejante. Descubrieron después que entre 1950 y 1970, fechas aproximadas, la humanidad había vuelto a aprender otro tanto más como lo que había aprendido. La humanidad había vuelto a aprender otro tanto más como lo que había aprendido entre 6.000 años atrás. Esta vez en solo 20 años. Y el proceso siguió adelante. Entre 1970 y 1980 aproximadamente, volvimos a aprender de nuevo tanto como en los primeros 6.000 años. Y el aprendizaje siguió acelerándose hasta el año 1986, en el que había vuelto a duplicarse. La aceleración continúa.
En la década del 1980 hubo una época en que la NASA recibía tal volumen de información del espacio y de la Tierra que ni siquiera eran capaces de descargarla. Llevaban 8 o 9 años de retraso en el almacenamiento de los datos recogidos. Tuvieron que esperar a que el hardware y el software se desarrollaran para poder seguir el ritmo del aprendizaje de la humanidad. Hoy seguimos una curva prácticamente vertical. En la actualidad, estamos aprendiendo cada pocas semanas, tanto como habíamos aprendido en 6.000 años. Parece imposible, pero es cierto. Los Vedas sánscritos, que se redactaron hace unos 6.000 años atrás, hablan de la época que vivimos ahora. Describen cómo descubrimos la electricidad y el magnetismo. Dicen que aprendemos a volar por el cielo con cajas de metal. Es una cita literal. Y después, según los Vedas, lo dejamos todo en un solo día. Como un niño que se hace mayor y deja su osito de peluche y busca una visión más elevada. La humanidad hará eso mismo, lo dejará todo. Puede que esto resulte más difícil de creer todavía que la propia ascensión previa, pero la vida está llena de sorpresas. Desde el punto de vista maya, la alta tecnología no es señal de que una civilización esté avanzada. Solo indica que la civilización está a punto de avanzar. ¿De qué le sirve a un pueblo la tecnología cuando descubre que el cuerpo humano y la conciencia humana son capaces de hacer lo mismo que hace ahora la tecnología, incluso más, mucho más? ¿No abandonaríamos la tecnología exterior si descubriéramos que la tecnología interior es muy superior? Los mayas creen que cuando descubramos esto, cambiaremos para siempre. Si recordamos las culturas antiguas, vemos claramente que los seres humanos actuales somos muy distintos de los de hace, digamos, 2.000 años atrás. Salta a la vista, no solo porque tenemos nuestros tecnojuguetes modernos, sino porque tenemos un modo diferente de percibir la realidad misma que nos rodea. Lo que creemos que es esta realidad y quienes creemos que somos dentro de esta realidad. Los mayas dicen que estamos a punto de experimentar un cambio de gran magnitud. Un cambio de la conciencia. Nos estamos convirtiendo en una cosa completamente nueva, en una especie nueva con una manera nueva de percibir la realidad. A esto se refiere la fecha del 21 de diciembre de 2012, a un cambio de la conciencia humana, que llamamos ascensión. Vamos a hablar de otros muchos temas, pero orientándonos siempre en este sentido principal. La conciencia humana se aproxima a una ventana estrecha de tiempo en que la evolución del hombre se acelera tremendamente y da el salto a un nivel nuevo de la conciencia. Nos convertimos en algo superior a lo que ahora llamamos ser humano. Una vez entendido esto, volveremos a la cuestión de lo que pueden decirnos los mayas acerca de aquello en lo que estamos a punto de convertirnos. Cuando hablemos del cambio de la conciencia humana, tendremos presente lo que acabamos de exponer. Para empezar, es esencial que recordemos lo que son las ceremonias, pues serán en las ceremonias donde volveremos a descubrir nuestra capacidad de ascender. Página 32. Vamos a concluir con la lectura del día de hoy allí. Antes de cerrar con la lectura, quiero leer este pedacito que está aquí. Dice: La serpiente de luz continúa. Vamos a empezar con un relato que me dieron los mayas para que yo os lo transmitiera a vosotros. Transcurre como un río que serpentea y tiene revueltas, pero siempre discurre hacia el mar, lo que representa para nosotros la ascensión. Estos relatos empezarán a salvar el abismo que separa nuestra comprensión del mundo antiguo y la del mundo moderno. Cambiarán nuestra manera de entender la interpretación que se hace al mundo moderno del Sol, de la Tierra y de nuestro universo increíble. Si eres capaz de ver lo que estoy diciendo con el corazón y no con la mente, lo entenderás. Voy a traducir al lenguaje del mundo moderno lo que me dice el propio pueblo maya. No obstante, somos diferentes y todos entendemos las cosas de manera diferente. El lenguaje humano no es perfecto, pero yo tengo la intención de llegar hasta tu corazón, allí donde siento que lo entenderás de manera intuitiva. Ahora sí, cerramos con la página 32
Y aunque tengo muchas cosas que me encantaría mencionar, la verdad, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque me encantaría que pudieras de forma personal hacer la conexión de muchísimos puntos que él nos está diciendo. Siento que justamente por eso fue que elegí continuar la lectura de este libro después de que estuvimos leyendo al Dr. Joe Dispenza. Y justamente con ese gran entendimiento de que realmente lo que significó el 2012 fue un inicio y un final del ciclo. Fue un final y un inicio del ciclo. Lo que a nivel energético realmente significa un cambio en la conciencia de la humanidad. Un nuevo paradigma. Y lo estamos experimentando, la verdad. Así que me encantaría que si has disfrutado esta lectura, le des un me gusta al vídeo. Si tienes alguna amiga o amigo a quien este tema le obsesiona o le gusta tanto como a mí, le compartas este vídeo. Asimismo, si tienes algún comentario, siéntete libre y en confianza de compartirlo en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima lectura. La próxima lectura recuerda que va a ser, si lo crees, lo creas, del Dr. Brian Tracy. Sorry, y que el del Dr. Brian Tracy. Brian Tracy no es un doctor. Pero bueno, es de Brian Tracy. La próxima lectura es de Brian Tracy. Vamos a ir aleatoriamente leyendo un libro y el otro para que toda esta información que nos está dando Drúmbalo, primeramente nos conecte con una información superior, que cada uno de nosotros desde el corazón podemos conectar intuitivamente con esa información y asimismo desde esa nueva conciencia de la mano de Brian Tracy podemos generar una nueva estrategia que nos permita conectarnos desde un punto más honesto y verdadero, auténtico, con lo que vinimos a hacer a esta tierra. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Deseo que tengas un día maravilloso. Recuerda respirar profundo y sonríe. Nos vemos en la próxima.